Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632 4140 www.alfa2000.com.ar. Mercado por Expertos, analizando la política, la economía y el comercio exterior con el ingeniero Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Pero muy bien. Muy bien. Hoy nos acompaña Raúl Ochoa, él es profesor de la UBA, UCA, UNCI y San Isidro sobre el tema de relaciones económicas internacionales. Bienvenido, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un alegrón tenerte de nuevo. Ya Raúl acá es un abonado, porque la temática y además la calidad, diríamos, de las exposiciones cada vez que lo traemos nos origina que la gente pida que vuelvas. Gracias. Particularmente ha habido una publicación que ha hecho mucho ruido. Yo he recibido infinidad de llamadas, seguramente vos muchas más, vinculado a este tema de los brotes, los anuncios, la situación económica, y diría que desde el día que se publicó a hoy la situación está casi más grave, vas a tener que actualizar. Todavía, Contanos un poco tu mirada, La Raúl. mirada y que dio lugar a ese artículo que es brotes verdes o árboles deshojados, es un poco el tema de mirar si uno analiza las cosas solamente del lado financiero o hace a su vez una mirada sobre la economía real. Buenísimo. Y no se puede hacer miradas que son unilaterales cuando en definitiva lo que está sufriendo y muy mucho es todo lo que es economía real, que en definitiva se trata de empresas, trabajo, gente. En definitiva lo que está sufriendo y estamos soportando es una situación que aparte en el mes de abril va a cumplir un año. Absolutamente. Porque cuando empieza la crisis cambiaria, en mayo de 2018, es cuando salta de alrededor de 20 a los actuales 44, 45, etcétera, pero que en definitiva pegó un salto altísimo en un periodo muy breve de tiempo, que fue mayo-junio. Y de ahí en adelante empezó un proceso recesivo, primero lento, que se va acentuando en el tiempo, sumado al hecho del tema de recuperación de tarifas, etcétera. Por supuesto, en mi caso y otros pensábamos que el tema del comercio internacional podía ayudar un poco a paliar la situación, pero no ha sido el caso, y esto tiene que ver un poco con la misma incertidumbre, y a su vez, porque la propia situación desde el punto de vista del, digamos, del crédito y del tema de la necesidad de fondos del propio Estado, a través primero de las LEVAC, después de las LELIC, obligan prácticamente a secar la plaza. Y esto influye internamente y también externamente. Dejemos de lado las inversiones porque eso no va a venir hasta tanto tiempo. Ahora, en un año electoral, vamos a vivir una situación que pocas veces hemos vivido, que esté en recesión y con alta inflación. ¿Cómo ves vos que va a evolucionar esto, por lo menos de aquí hasta las elecciones o hasta fin de año, cuando le han prometido al presidente que va a haber un rebote, ¿no es cierto?, a partir de la mega cosecha, etcétera, La cosecha es una buena cosecha, es real. O sea, ha habido una recuperación y más o menos hay, con respecto al año pasado, efectivamente, entre 8 y 10 mil millones, depende del cálculo final de la cosecha. Pero la realidad es que estamos con una cifra del orden de los 26 a 28 mil millones de dólares. Lo cual es un número y ayuda al tema. Pero lo que pasa es que justamente el tema de las expectativas juega en contra, e inclusive que el apoyo al Fondo Monetario, si bien es una masa de fondos muy significativa, tiene una cantidad de cuestiones. Limitaciones. Claro, fundamentalmente el tema de la banda, que es una banda muy larga. O sea, prácticamente el 30% tiene, entre el abajo que es 40 y 52, que es donde está más o menos en este momento. Eso obliga a que en esa amplia franja no haya intervención del Banco Central. Entonces, en una flotación prácticamente limpia, porque eso implica 30%, en una situación como la Argentina, que es un país prácticamente bimonetario, en realidad nuestra moneda es simplemente de transacciones para ir al supermercado, como digo yo, no mucho más de eso. Entonces, hay un tema de fondo muy cierto. Como a su vez hay una pérdida de credibilidad del gobierno, porque
el discurso se agotó en sí mismo. Así es. O sea, el tema, ya salimos, ya salimos, ya salimos, y no salimos, no salimos, no salimos. La inflación baja, pero no baja. El dólar se estabiliza y no se estabiliza. Y hay brotes verdes y no hay brotes verdes. Entonces la situación es que hasta, digamos, agosto, la cuestión viene muy complicada. Y agosto es tarde para expectativas. Absolutamente. Claro, porque, fijémonos, este mes en el que estamos, terminando, tenemos una inflación alrededor del 4%. El mes que viene, 3,5%. Tranquilamente. Después puede ser que baje al 2,5%, pero estamos hablando de una inflación altísima. Y yo hice el cálculo hasta el mes de noviembre y el acumulado me da como 26, 27. Por eso se habla de todo el año de 35, así ¿no? Así es. Entonces, con eso vos no podés tener tasas bajas. De ninguna manera. Claro. Entonces tenés que tener tasas altas para tratar de contener el tipo de cambio, y eso te juega con el tema inflacionario y tenés el ajuste de tarifa. Es realmente una cuestión que largamente requería de cosas que no se han hecho, que son cuestiones que implican ciertos acuerdos o consensos básicos, Mínimos, que son, total. o sea, pongámonos de acuerdo en esto por lo menos, ¿viste? Sí, un paquete de cosas que te permitan, más allá de la discusión propiamente electoral de un año de cambio. ¿Por qué? Porque justamente si hay algo que exacerba todo esto, es que estás en un periodo de cambio presidencial, ya no es una elección de medio término, ¿no? Sí. En el análisis de los hechos es totalmente cierto a lo que está apuntando Raúl. Lo que es realmente preocupante, y esto es lo que le preocupa a la gente, es que el presidente sigue insistiendo que este es el camino correcto. Que es el único camino. No, sí, y por eso decía aguanten. Claro. Entonces, frente a este tipo de declaraciones, y en lo que resta, que no es poco para la gente que No, tenemos para todos. Es mucho claro, tiempo. que no es poco para la gente que está sufriendo sobre todo el tema de los ajustes. Antes de entrar hablamos de los créditos SUBA. ¿Hay alguna, usted visualiza en función de lo que la sociedad está viviendo, algún tipo de rectificación por parte del gobierno, o usted considera que van a seguir así hasta el final? Me da la impresión que la posibilidad de rectificación pasó. O sea, estamos ya en una etapa muy avanzada y las cartas que ha lanzado el presidente y su jefe de gabinete me parece que son irreversibles. ¿Por qué? Y porque tuvieron inclusive dentro de su propia coalición las posibilidades de hacer cambios y rectificaciones. Inclusive yendo a cuestiones así, con el caso de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, su imagen, desdoblar y cosas por el estilo. Inclusive el problema de la provincia de Córdoba. O sea, me da la impresión que desde lo político y lo económico hay como un tema de un trazado, de un camino de no retorno. Así es. O sea, inclusive porque hasta de las cosas cotidianas uno se da cuenta de esto. Hoy miraba, cuando veía las facturas que me llegaban, que la luz, por ejemplo, vence el 3 de abril o el gas vence el 1 de abril. Y entonces me ponía fecha de vencimiento y en el medio hay un feriado. Y a su vez es el primer día hábil del mes. Entonces la pregunta es, si queremos aguantar, ¿no deberíamos tener más flexibilidad desde el punto de vista de los vencimientos de facturas? Es obvio, porque aparte hay una cantidad muy grande de trabajadores que está cobrando en cuotas dentro del mes. Porque las empresas no dan para poder pagar, no hablemos las cuestiones tributarias, no le da para pagar los sueldos. Está claro. Sí. Ahora, están manteniendo el empleo, que es otra cosa. Correcto. Ahora, en este marco, claramente hay una opción que el gobierno ha elegido. Entre el tema financiero y el tema productivo, claramente eligió el tema financiero. Le han pedido a los bancos que no muestren sus resultados del año pasado, porque claro, mientras el macro gana 15.000 millones, Arcor pierde 1.000.
Sí, ni hablemos el resto, ¿no? Bueno, Sí. entonces, esta es la pregunta. Ahí hay una cuestión que es la siguiente. Cuando uno vuelca todas las cartas a esto, y esto tiene que ver mucho con el tema de tratar de mantener el tipo de cambio y bajar a los sopapos la inflación, uno tiene que mirar que del otro lado hay algo que no está cerrando. Y esto tiene que ver muchísimo con el tema justamente empresarial y del trabajo. Está claro. Ahora, sí podría haber algunas cuestiones que uno dice sí podría ser. Por ejemplo, en vez de dejar que esté liberado totalmente el tema de entrada por las exportaciones, o sea, los cerealeros pueden entrar en cualquier momento, ahí tendría que fijarse plazos. No está el horno para dejar que cada uno decida el tema. ¿Por qué? Porque es una cuestión de supervivencia. Total de acuerdo. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Raúl, por su análisis. Nos despedimos, Por supuesto Miguel. que sí. Hasta la próxima semana. Sigan con más Mercado por Expertos. Muchas gracias.